Muy buenas noches, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hoy iniciamos otra vez nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Lucas. Hoy vamos a ver, después de la viuda y el juez injusto, ¿verdad?, donde habla acerca de la oración, la necesidad de orar siempre, ¿no? y orar sin desmayar, orar sin cesar, sin rendirse de orar. Entonces aquí podemos mirar que el siguiente pasaje es este pasaje de la parábola del fariseo y el publicano. Y el anterior habla, la necesidad de la insistencia y del dedicarnos conscientemente a vivir esa vida de comunión con Dios. Y esta segunda parte y mucho de lo que sigue para adelante tiene que ver con el cómo orar, ¿no? Porque no se trata solamente de orar mucho, sino se trata también de cómo orar. Porque aquí, por ejemplo, en esta parábola que vamos a ver, se ven dos personas orando. Uno de ellos salió de la oración, salió justificado, y el otro no. Entonces, puede ser que estemos insistiendo en orar, pero también necesitamos entender cómo orar. Así que vamos a leer esta parábola desde el versículo 9 hasta el versículo 17, ¿no? Yo hubiera querido seguir el estudio bíblico y tener todavía tiempo para hablar del joven rico, pero vamos a ver cómo nos va. Me imagino que no va a haber el tiempo, pero esta siguiente del joven rico tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Así que por ahora vamos a leer del 9 al 17. Dice así la palabra de Dios en el Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿No? Aquí quizás podemos decir que esto de los niños es como una ilustración, ¿no?, de la humildad con la cual deberíamos orar, ¿no? Y no con el orgullo con el cual oró el fariseo. Entonces, podemos ver inicialmente en el versículo 9 que esta parábola está dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Ok? Entonces, él específicamente le habló a aquellas personas que se creen justos, y
no solamente que se creen justos, como vamos a mirar un poco, que también necesitamos entender esta parte y quizás necesitamos sí entender que somos justos, pero el problema era que ellos menospreciaban a los otros, ¿verdad? ¿De dónde proviene la justicia de un cristiano? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Y podríamos hacer otra pregunta, ¿no? Acerca de este versículo, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar a otros? ¿Ok? Entonces, todos podemos ver, si quieren ustedes, vamos a mirar un poquito en la Biblia, que la justicia que tenemos a los hijos de Dios, los cristianos, no proviene de nuestra calidad humana, no proviene de nuestra humanidad, no proviene de nuestras fuerzas, no proviene de ni siquiera de nuestro deseo de agradar a Dios. Nuestra justicia no proviene de la naturaleza del ser humano, porque es una naturaleza caída. Miren, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, hablando de que la justicia de Dios es siempre por fe, ¿no? Si nosotros en algún modo somos justificados, o sea, somos declarados justos, ¿no? O sea, judicialmente tenemos una calidad de justos, no es por nuestra justicia personal, sino es porque nosotros creímos en aquel que nos justificó, o sea, en Jesucristo, ¿no? Entonces, miren, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, queriendo demostrarles a los cristianos de Roma que ellos no eran mejores que los gentiles, ¿no? Porque el capítulo 1 de Romanos va dirigido a los gentiles, en el capítulo 2 y parte del 3 a los judíos. Entonces, a los ex judíos, ¿verdad? Cristianos judíos que vivían en Roma, ¿no? Donde aparentemente había una cierta división y precisamente podemos ver que algunos se creían más justos que otros. Entonces, el versículo 9, hablándoles, les dice, ¿qué pues? Les dice, ¿no? Estamos capítulo 3 de Romanos, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Verdad? Como lo que pensaba el fariseo. Dice, en ninguna manera. O sea, no. Pues ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, dice. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles espiritualmente. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, con su lengua engañan. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, él está hablando de la condición de aquella naturaleza humana caída que tenemos. Los seres humanos somos egoístas. Nosotros los seres humanos no tenemos algo realmente noble, bueno, perfecto. Vamos a mirar más adelante que ninguna de nuestras justicias en realidad hechas, si son fruto de nuestra naturaleza humana, pecaminosa, heredada de Adán, ninguna de ellas es realmente, tiene realmente valor delante de Dios, porque siempre tiene una impureza.
Bueno, y aquí dice eso, ¿no? El ser humano, ustedes ven en el comienzo de la creación, cuando Dios tuvo que destruir la tierra, era porque el ser humano es pues corrupto y se fue corrompiendo, y la tierra se llenó de violencia, dice, la tierra se llenó de... en el corazón de los hombres llegó a estar en tal situación que solamente, dice, había el mal en el corazón del hombre. Por esa razón es que Dios decidió destruir la humanidad y solo preservó a Noé es para nosotros un gran ejemplo de que realmente el hombre, si no recibe la naturaleza de Dios a través de Cristo, sí, realmente su destino es una autodestrucción, ¿no? Realmente ahí en la tierra prediluviana, los hombres estaban destruyéndose y destruían todas las cosas buenas que pudo haber habido en los hombres que pudieron tener algún dejo de bondad. Entonces Dios vio que la situación del hombre no tenía remedio, ¿no? Y solo vio a un hombre que tenía fe, este hombre Noé, y al cual preservó junto con su familia. Entonces aquí miramos, mire, dice versículos, estamos en el 18, esa descripción tan terrible, ¿no? Quizás muchos dicen, no, yo no soy así, pero yo quiero decirle que es necesario que en algún momento usted sea probado, usted sea amenazado, usted esté en una situación donde no pueda, donde esté en conflicto, y usted mirará lo que sale de su naturaleza. Cuando todo va bien, es cierto, es fácil decir, no, yo soy justo, es fácil tener aplomo, ¿no? Educación, etc. Pero cuando las cosas empiezan a ponerse mal, ahí muchas veces descubrimos esta condición del ser humano, ¿no? Los matrimonios son un ejemplo, ¿no? Son un ejemplo muy claro de esto. Entonces, miren, no hay verdadera justicia en la naturaleza. Nuestra justicia ahora, cuando nosotros nos recibimos a Cristo y recibimos su naturaleza y recibimos el perdón de nuestros pecados, esa justicia es una justicia legal, ¿no? Nuestros pecados nos ponen en una condición, ¿no? de andar en tipo un delito, ¿no? Delante de la justicia, que podemos decir la justicia universal del universo. El pecador está en delito y el enemigo de nuestras almas, ¿no? Satanás, tiene derechos legales de destrucción sobre las personas que están en pecado. Es como la policía, por ejemplo, ¿no? La policía lo puede agarrar a uno cuando uno ha cometido un delito, ¿no? Si uno no comete un delito y la policía lo quiere agarrar, la policía está cometiendo una injusticia. Pero cuando el hombre ha hecho un crimen, ha cometido un crimen, entonces la policía legalmente lo puede tomar. Aquí, en el mundo del universo, quizás Satanás es uno de los que más quiere destruirnos, más quiere juzgarnos, ¿no? Y bueno, existe derecho legal cuando nosotros pecamos. Y entonces aquí vemos que cuando Jesucristo sufrió la cruz, Él pagó por nuestras injusticias. Es como si yo, digamos, hubiera cometido un crimen y hubiera, claro, ido a la cárcel y hubiera pagado, digamos, lo que la justicia me condenó por haber cometido ese crimen. Entonces, al salir de la cárcel, yo no estaría, o sea, la policía ya no me puede volver a agarrar, ¿no? Y meter preso por el mismo delito. Entonces, lo que sucedió con Jesucristo fue que Él en la cruz
cumplió la sentencia que nos tocaba a nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en la fe, en lo que es la verdadera fe, nosotros, mis queridos hermanos, estamos en una posición de libertad, porque alguien que no fuimos nosotros, que fue Cristo, un justo, pagó no por sus propios pecados. Él murió en la cruz no por ningún pecado que él hubiera hecho, sino por mi pecado, por tu pecado, por el de nosotros. Entonces, al estar pagados esos pecados, la justicia del universo no puede hacer nada contra nosotros, ¿no? Satanás no tiene derecho legal contra alguien que permanece en la fe. ¿Amén? Alguien que ha aceptado, ¿no? y vive una vida, ¿no? de arrepentimiento, una vida de cambio de mentalidad. Entonces él no tiene ningún derecho legal porque ya fueron pagados nuestros pecados. Okay, eso es muy importante entender. Cuando miramos la cuestión de sentirse justos, miren en Isaías capítulo 56, ¿no? que es la descripción, una de las descripciones más interesantes en el Antiguo Testamento de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero yo quiero leer con ustedes, 53, diré, no 56. Puedo leer desde el versículo 3, por ejemplo, ¿no? Dice, hablando de Cristo y de su sufrimiento y muerte en la cruz, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 es el versículo clave aquí: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué el castigo de nuestra paz? Porque cuando alguien ha cumplido la sentencia, ya no tiene nada que lo acuse. Entonces anda en paz con la justicia. Entonces, la sentencia, que es el castigo que merecíamos, ya fue, podemos decir, lanzado, fue cargado en Cristo. Por eso, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no? Entonces, hay una condición de justicia, sí, en cada cristiano verdadero que vive una vida, ¿no? Como vamos a ver, una vida de seguir a Dios, una vida entregada al Señor. No hay un derecho legal de la justicia, ni Satanás ni nadie en contra de él, por más que él no haya sido perfecto, por más que él haya pecado, porque es ese castigo que tiene la paga del pecado, que la paga del pecado, dice Romanos 5, es muerte. Ya nosotros ya lo pagó Cristo. Entonces, eso podemos decir, ¿no? Si hay alguna justicia en nosotros, no depende no dependió de que nosotros hayamos hecho justicia, no, dependió en realidad de la justicia de Cristo y de su obra en la cruz. Amén. Cuando nosotros desechamos la gracia de Dios y queremos hacernos justos en nuestras fuerzas, nos convertimos en religiosos como este fariseo, ¿no? Un peligro de la religión es que pensamos que nuestros empeños, ¿no? Nuestra pureza de nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad, no sé, son las que nos hacen justos delante de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo pienso que yo soy justo porque yo soy muy bueno, porque yo me he hecho bueno, etc., nosotros podemos decir que ahí puede entrar el orgullo. Y tristemente, en primer lugar, estamos engañados porque no hay justo ni aún uno, y en segundo lugar nos pasa como este publicano, ¿no? Que empezamos a menospreciar a otros que no parecen tan justos como nosotros, que no parecen así de justos como nosotros. Entonces,
El hombre se siente orgulloso y cae en el pecado de menosprecio de otras personas, ¿no? Entonces, lo más lindo entonces es entender la gracia de Dios, pues una de las cosas de las cuales nos libra la gracia de Dios es que nos libra de eso, nos libra de mirar a otros y de verlos a ellos como menos que nosotros, ¿no? Entonces ya no menospreciaremos a otros. En este capítulo de Lucas 18, le habla a esas personas, como hemos visto en el versículo 9, estamos, de esas personas que confiaban en sí mismos como justos. O sea, ellos eran justos porque se habían consagrado, como vamos a mirar más adelante, que era lo que decía el fariseo. En el versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aún como este publicano. Miren el versículo 11. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, él está empezando a decir, mis fuerzas, mi dedicación, mi consagración es lo que me hace justo. Y ahí, tristemente, él está rebajando, menospreciando la obra de Cristo. Bueno, en aquel tiempo todavía Cristo no había ido a la cruz, pero todos los hombres, incluso los hombres del Antiguo Testamento, fueron justificados, pero fueron justificados por una fe en aquella cruz que iba a venir, ¿verdad? Nosotros somos justificados en aquella cruz que ya pasó. Lo vemos nosotros como pasado, ellos lo veían como futuro. Por eso en la ley había los sacrificios de los animales, el corderito que era perfecto, que tenía que llevarse, que se tenía que sacrificar, etc. Ellos tenían una mirada del sacrificio de Cristo hacia el futuro, ¿verdad? Y nosotros la tenemos hacia el pasado. Pero aquí, mis queridos hermanos, ¿y quién eran los fariseos y los publicanos? Brevemente voy a contestar eso. Un fariseo era una persona religiosa, era un partido, digamos, era un grupo, una secta que había en los tiempos de Jesús, donde precisamente estos hombres eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley, ¿no? Estaban muy asociados con los escribas y ellos conocían la ley de Dios podemos decir, muy bien, tanto que aún ellos habían escrito acerca de esa ley y le habían aumentado todavía más conocimientos a esa ley de Dios. Entonces, estos fariseos tenían precisamente, esta era la situación, la condición, de tal manera que ellos se sentían muy, muy justos. Y hemos estado mirando con ustedes, mis queridos hermanos, ya varios capítulos, y hemos caracterizado a estos hombres religiosos. Entonces, cuando Jesús habla de los fariseos, habla de los religiosos, ¿no? De una religiosidad que no tiene que ver con una verdadera espiritualidad, al contrario. Y los publicanos eran un grupo de hombres que cobraban impuestos para Roma. Un publicano era una persona que cobraba impuestos para Roma y considerado como lo peor, ¿no? Dentro podemos decir, dentro del pueblo judío, porque ellos eran como los traidores, ¿no? Y claro, eran gente de mucho dinero, pecadores, disolutos, etc. Pero aquí, por ejemplo, estamos mirando, ¿no? Cuando él pone ese contraste entre el fariseo y el publicano, entonces ahí él está criticando la religiosidad, ¿no? Que es la falsa sensación de ser justo por sus propios méritos. Entonces, el fariseo es un representante de una persona religiosa. Y yo creo que esto tiene mucho que enseñarnos ahora, específicamente a los cristianos, ¿verdad? Los evangélicos, las personas que han recibido a Cristo y que podemos tener, ¿no? Y seguro que lo hemos hecho, incluyéndome, la sensación
de ser mejor que los demás, de estar mejor que los demás, por nuestros propios medios. Amén. Entonces, esa situación, para empezar, es falsa, y en segundo lugar, nos trae a nosotros menosprecio, ¿verdad? Aquí dice, miren cómo es tan tremendo que hace que la persona deje de confiar en Dios. Miren, aquí con quién oraba el fariseo. Versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie, oraba ¿con quién? Oraba consigo mismo, ¿no? Él reflexionaba consigo mismo y claro, publicaba su santidad, ¿no? No estaba orando a Dios. Hermanos, con Dios no podemos decir lo que decía esto, ¿no? Que yo soy tan justo, no soy como los otros hombres, ¿no? Ladrones, injustos. Yo estoy seguro, Jesús los acusó, ¿no? Les decía a ustedes, solo limpian su comportamiento externo para que la gente piense que ustedes son más santos. Pero por dentro están podridos, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, les decía, ¿no? Ustedes lavan lo de fuera del plato y del vaso, pero no lavan lo de adentro del plato y del vaso, hablando de su propia vida. Entonces, y peor con Dios, es imposible que yo ore a Dios así publicando mi santidad al lado de Dios. ¿Qué somos? Amén. Comparado con Dios, dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Aquí el profeta Isaías les habla a los religiosos. Miren lo que les dice el capítulo 64, versículo 6, dice, si bien, dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, ¿no? Aquí habla de cómo la influencia de nuestras maldades nos llevaron como viento. Y nuestras justicias, o sea, lo que nosotros pensamos que hemos hecho bien en ese espíritu, ¿no? Donde mi bondad es la que me hace ser justo, dice, son para Dios como trapos de inmundicia, ¿no? Los trapos de inmundicia eran como hoy, ¿no? Vemos esos lugares que se ponían las mujeres y recibían la menstruación, ¿no? Esos eran los trapos de inmundicia. Para Dios, así es la justicia del ser humano comparado con su santidad. Aquí Isaías lo dice muy crudamente. Amén. Aunque nosotros, mis queridos hermanos, tengamos como los fariseos, ¿no? Hagamos muchas oraciones, tengamos muchos ritos, tengamos muchas cosas que ayunos y cosas así, no es para que nosotros seamos, podemos decir, mejores, nos sintamos mejores que los demás. Miren lo que dice al comienzo de su libro de Isaías acerca de su propio pueblo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esta situación del fariseo es una tentación, un peligro para todo hombre del pueblo de Dios, todo cristiano. Es una situación en la que sí podemos caer cualquiera de nosotros. Porque miren, aquí miren el capítulo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, ¿verdad? El centro, la meca del judaísmo, la meca del pueblo de Dios. Dice, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y miren lo que dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y sigue diciendo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron al ira, al santo de Israel. Todas estas consecuencias son las consecuencias de que nosotros pensamos que somos justos por nosotros mismos.
El versículo 10 les dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad nuestra ley, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está hablando? A su propio pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, que eran las fiestas que tenían de acercarse a Dios. Dice, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, etc. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Más bien dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitar la identidad. O sea, una persona puede orar, puede buscar, puede clamar a Dios en un estado de tal injusticia y todavía creer que Dios está escuchando su oración. Amén. O sea, Dios escucha obviamente, pero Dios lo está mirando como si fuera justo. Y eso es una gran mentira y una gran falla. Y ese es uno de los problemas que tiene el caminar dentro del cristianismo, pero ignorantes de la gracia de Dios, y mirar nuestra justicia como si fuera un producto de nosotros mismos, de nuestro propio esfuerzo. Ahora, yo quiero decirles esto, quiero que esto quede claro. Es bueno sentirnos justos delante de Dios, porque solamente en ese sentirse justo es que realmente nuestro interior, o sea, nosotros vamos madurando y nos hacemos verdaderamente más justos. Yo no puedo vivir y crecer, digamos, y aumentar, podemos decir, mi vida de justicia, si pienso que yo soy un impío, un injusto. No es posible. Por eso nosotros necesitamos tener fe y creer en la obra completa y que somos justos. Pero claramente somos justos no por nuestros medios, sino por la obra completa de Cristo. No porque ya seamos perfectos. En realidad, cuando yo creo en esa obra completa de Jesucristo en la cruz, entonces yo voy siendo perfeccionado. Yo vine a Cristo imperfecto. No estoy en correcta relación con Él porque soy perfecto. Precisamente yo estoy en una correcta relación con Él por la obra de Cristo, porque fruto de esa relación correcta con Él, yo empiezo a cambiar y estoy siendo perfeccionado. Amén. No, mi relación no se basa en mi desempeño. No se basa en que yo soy justo delante de Él. Se basa en la obra perfecta de Cristo. Y cuando yo me siento justo, porque es necesario que me sienta justo, entonces mi vida se va conformando a esa justicia que yo creo. Por eso la fe es la certeza de lo que espero. Hay gente que empieza la vida cristiana y dice, yo nunca voy a ser justo. No, la palabra de Dios del Nuevo Testamento nos dice que nosotros llegaremos, tenemos que llegar, y lo más antes posible, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, cuando esa nueva naturaleza que Él nos dio empiece a dominar nuestra vida, empiece a ser la motivación de nuestra vida, de nuestras obras, y entonces nosotros empezaremos a dar verdadero testimonio de Cristo. Mientras estamos en un proceso, y en ese proceso la fe es muy importante. Entonces, tenemos que tener fe en que Dios nos está edificando hasta la medida, como dice Efesios capítulo 4, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esto es indispensable, el creernos justos. Pero tenemos que entender de dónde proviene nuestra justicia.
no proviene de nosotros mismos. Más bien vamos a una justicia nosotros mismos. Pero esa justicia que tenemos y esa calidad legal de justos, la tenemos porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros la recibimos, no porque lo merecemos, sino recibimos porque le creemos, porque tenemos fe. Amén. Aquí, mis queridos hermanos, es muy claro, tiene que tener mucha claridad cada uno de nosotros, de que nuestra justicia no es por nuestros propios méritos, ni nuestras acciones justas, ni nuestra generosidad, ni nuestras dádivas, no sé, ni los cambios que estamos teniendo por nuestra fuerza. Es por causa de la fe. Miren, aquí en los versículos es muy importante entender siempre el contexto, ¿verdad? En estos versículos del 1 al 8 dice, habla de orar con insistencia, habla de superar las dificultades, ¿no? Tener tal insistencia que superemos todos los impedimentos y todas las oposiciones que existen para nuestra fe. Pero aquí nos está advirtiendo, sí, es necesario que sigas orando, ¿no? Porque habla de orar siempre y no desmayar, pero no puedes orar como fariseo, sino más bien como publicano. En el versículo 14 dice que el publicano fue el que descendió a su casa justificado. Y el fariseo no. Amén. Miren, el fariseo, ¿a qué se dedica aquí? A publicar su santidad. Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El ayuno no es para sentirme superior. El ayuno es el verdadero ayuno es una ayuda, ¿no? Para que este cambio, que es la realidad que Dios está empezando a poner en nosotros, de su justicia, sea una cosa verdadera en nosotros. Pero miren cómo oraba el publicano. Versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Miren, nosotros debemos reconocer que somos justos y que la justicia que nosotros tenemos ya fue comprada en la cruz. Y tenemos que mirar que nosotros, mis hermanos, estamos en ese proceso y tenemos que irnos arrepintiendo paulatinamente hasta que nosotros seamos maduros, hasta que aquella nueva naturaleza que es aquella que puso el Señor Jesucristo después de perdonarnos, que puso el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es su misma naturaleza. Como dice Pedro, somos hechos participantes de la naturaleza divina, que fuimos renacidos de una simiente, no una simiente corruptible, sino una simiente incorruptible, que decir eterna, porque es la simiente de Dios que nos ha sido dada ahora por la fe en Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, dice el versículo 14 que hablando del publicano, descendió a su casa justificado, ¿no? Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra enaltecido es la palabra upso, que quiere decir elevado, ¿no? Llevado hacia ser verdaderamente justo, o sea, elevado. En realidad, el que se humilla estará en ese proceso de madurar, estará yendo hacia aquello para lo cual el Señor nos salvó. Porque quiero decirle que Dios no nos salvó simplemente para librarnos del infierno. Dios nos ha salvado para transformar nuestras vidas y para que nosotros seamos unos agentes de transformación de las personas en este mundo.
¿Y cómo van a ser transformadas las personas en este mundo? Porque ellos también recibirán el perdón de sus pecados, porque la obra de Cristo es también para ellos y es también para todos. Pero no es posible yo estar salvado y seguir viviendo como antes. Hay un plan, hay un propósito en eso. Y el propósito es precisamente ser llevados a la madurez, ser llevados a una verdadera vida de justicia, de amor, una verdadera manera de vivir como la que vivió Jesucristo en este mundo y nos dio ejemplo. Ese es el propósito que tiene el haber recibido la vida cristiana. Nosotros, mis hermanos, podremos llegar a ir madurando diariamente con una actitud de humildad. Amén. Nuestra oración, esa oración que hablamos el miércoles pasado, ¿no? que era la oración, dice el versículo 1, la oración dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y que al final, en el versículo 8 dice, ¿hallará Dios fe en esta tierra? No es una oración hecha con el orgullo farisaico. Los fariseos oraban mucho. Hoy en día hay mucha gente que ora. Yo he escuchado en estos tiempos tan difíciles por los que estamos atravesando en Bolivia, mucha gente está orando y pidiendo que se hagan las cosas conforme a lo que ellos creen que deben hacer. Pero Dios quiere que oremos conforme a su voluntad. Y lo que Dios está esperando de nosotros es más bien transformar nuestra vida. Las situaciones deben ser así. Por lo tanto, volviendo a la parábola, nosotros debemos creer en la obra perfecta y suficiente de Cristo que nos hace legalmente justos. Y debemos sentir esa justicia. Debemos entender que cuando Dios nos mira, por más que nosotros no somos perfectos, nos está mirando a través de la perfección de Cristo. Es como si se pone un lente y Él nos mira como justos. Y es así como debemos de mirarnos nosotros a nosotros mismos. Porque realmente el fin del proceso en el que estamos en la vida es ese. Eso es el propósito eterno de Dios. Que nosotros seamos perfeccionados en Cristo Jesús. Que sea Cristo Jesús el que vive en nosotros. Que podamos decir juntamente con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Entonces debemos creer que nosotros, Dios nos mira como justos. Y en ese mirar, en esa fe, que es la certeza de lo que espero. ¿Qué espero? Ser como Cristo. La convicción de lo que no se ve. Todavía veo mis defectos, todavía veo mis cosas. O sea, tengo que confiar en lo que todavía no veo. Amén. Tengo que tener certeza. Porque para allá debo ir y debo enfilar mi vida hacia eso. Debo tomar eso como lo principal de mi vida. En la Biblia habla, por ejemplo, de las parábolas, por ejemplo, de la perla del gran precio. De un mercader que busca buenas perlas. Y dice que vio una tan maravillosa y vendió todas las demás para comprar esa perla. Ese es el norte, esa es una parábola del reino de Dios, que nos indica que necesitamos poner verdadera prioridad en esta situación, en vivir hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Ahora, si bien tenemos que tener esa conciencia de justicia, tenemos que también reconocer con humildad cuánto nos falta, ¿no? Y ver que aunque nos falta mucho,
la gracia de Dios para con nosotros fue tan grande que nos dio aquello sin merecerlo, que esa justicia la cual nosotros ostentamos fue dada con amor y con gracia a nosotros. Y entonces entraremos en un verdadero proceso de santificación, que se llama, ¿verdad? De llegar a que Cristo sea formado en nosotros. Y miren, luego habla el siguiente pasaje precisamente de los niños, ¿verdad? Dice, traían a él, dice, los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice después, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Miren, al comienzo, cuando la gente iba pues viendo a ese hombre Jesús, a ese repartidor de gracia, qué lindo, Jesús repartía gracia, por eso quería que lo tocasen. Y quiero decirle, mis hermanos, que esa misma calidad de vida es el plan de Dios para nosotros. Si Dios tiene un verdadero plan para nuestras vidas, es que nosotros repartamos aquella gracia abundante que tiene Dios. Dios es un Dios de gracia, porque Dios lo tiene todo, y lo tiene en abundancia, no se acaba lo que Dios tiene. Pero Él necesita repartidores de gracia. Y por eso Él nos está llevando en este proceso de madurez, para que nosotros como Cristo un día estemos repartiendo su gracia a tanta necesidad que hay a nuestro alrededor. Para eso estamos. Pero eso lo tenemos que hacer como estos niños, con humildad. Amén. Los niños son importantes. Y al igual que los mayores, todos tienen importancia. Ellos algún día llegarán a ser mayores. Amén. Los niños tienen características que nos favorecen para recibir el reino de Dios. Recuerden que el reino de Dios es cuando Dios me gobierna, cuando Dios gobierna mi vida y a través de mí empieza a gobernar las cosas de esta tierra. Si Dios me gobierna, o sea, los niños, por ejemplo, son humildes. Ellos no están cuestionando como nosotros, no tienen, digamos, preconceptos, no tienen prejuicios. Amén. Ellos no se creen que tienen tanta sabiduría, que están cuestionando siempre cualquier palabra que Dios le dé. No, los niños son niños, ellos sin hacer muchas preguntas obedecen. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender de los niños, porque de ellos es el reino de Dios, porque solo así, solo siendo obedientes como los niños, nosotros entraremos al reino de Dios, entraremos al estado de ser gobernados por Dios. Amén. Debemos, hermanos, hacernos como... Y aquí dice el versículo 17 muy claramente, de cierto os digo, dice, que el que no recibe, dice, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tenemos nosotros que hacernos como ellos. Hay muchas características de niño que son muy importantes para ser gobernados por Dios. Mire, como el publicano, ¿verdad? No como el otro, menospreciando. Por poco el fariseo dice, yo soy más justo que tú, Señor. No. Y miren, por ejemplo, el siguiente pasaje que es muy importante, el joven rico, ¿no? Este joven rico tenía un algo que era tan valioso para él, que él menospreció a Cristo y menospreció la salvación. Un niño no es un poseedor de grandes riquezas. Un niño es un ser feliz, ¿no? Sin necesidad de muchas cosas.
no sabe si es suyo, si es de otros. Él disfruta, sí, recibe. Amén. Yo desearía empezar este pasaje del versículo 18 en adelante, pero no vamos a tener el tiempo necesario, ¿no? Así que yo creo que hoy hemos aprendido algo que Dios nos ha querido enseñar, y esta oración del fariseo y el publicano y el pasaje de los niños nos está mostrando cómo debemos orar y cómo debemos ver a las otras personas y cómo debemos vernos a nosotros mismos. Cómo es tan importante mirarnos justos, pero a la vez saber muy bien que esa justicia nosotros la recibimos de regalo y simplemente la recibimos porque le creemos a Dios y porque Él es bueno y nos ha regalado, no porque vio algo bueno en nosotros, nos ha regalado porque Él es bueno. Y Él quiere regalarla a todas las personas, hasta los más malos, hasta los peores, igual que a nosotros.